¿Qué tal? Por acá, sin mentiras, una vez más. Hagan memoria, les voy a pedir este favor. Hagan memoria de cómo lo que ustedes recuerden y lo comentan. Cuando la gente, los seguidores, la prensa del interinato se ufanaba, cuando Venezuela venía en picada, cuando su economía caía. Yo recuerdo muchas cosas, pero les voy a citar algunas que me quedaron aquí grabadas a fuego. Y después les voy a decir por qué hago este pequeño inciso para darte a conocer el tema que vamos a abordar. Yo recuerdo cuando celebraban acá los mismos venezolanos que estaban acá y en el exterior, cuando los tanqueros que venían cargados de gasolina nos los bloqueaban, cuando cada avión de Conviasa lo cercaban, le quitaban su espacio el espacio aéreo, no le daban permiso al espacio aéreo. Cada transacción que Venezuela intentó hacer a través del sistema financiero gringo y europeo, bloqueada, celebrada, el oro retenido. Y ustedes saben por qué. ¿Por qué les digo esto? Por ahí te voy a colocar unas imágenes. Aquí. Ese era uno de los últimos taladros. En 2019, uno de los últimos taladros que quedaban en PDVSA activo. Con toda esa crueldad del interino, del policía del norte y de los europeos con las sanciones contra Venezuela. Los taladros prácticamente dejaron de funcionar. Nos quedamos casi sin taladros en PDVSA. Y recuerden una cosa. La industria petrolera, uno de sus grandes corazones es el taladro. Para perforar, para buscar pozos, para mantener los pozos, para extraer de allí el crudo. Y PDVSA, que años atrás tenía muchos taladros, con esas sanciones tan crueles, tan criminales, fue celebrada cuando quedó inoperativo prácticamente o cuando salió el último taladro. Ahora, déjame decirte esto, para que tú veas que estos 5 años nos han hecho más fuerte a los venezolanos. En el dolor, en la desesperación, nos hicieron de hierro para afrontar las circunstancias. Es verdad, Venezuela casi se le paralizó su industria petrolera. Porque uno de los objetivos, de los tantos objetivos que tenía el interinato, era quebrar la economía, y lo lograron en parte. Quebrar, arrodillar a la industria petrolera, y lo lograron en parte. Atacar y volver polvo cósmico nuestra moneda, y lo lograron en parte. Lo que no pudieron lograr el interino, gringos y europeos, fue doblegar la dignidad de los que creyeron en Venezuela y de los que resistieron en Venezuela. No pudieron. Y vaya que le mandaron pela, guarimbas, ataques híbridos, sabotajes, dureza económica, salarios a cero, ingresos a cero, sin gasolina, abandono de los campos petroleros prácticamente por las empresas gringas y europeas. Y cuando yo te hago todo este contexto, amigos míos, porque necesito graficártelo para que tú veas de dónde venimos. Venezuela viene de las cenizas. Cuando yo te grafico esto, es porque los mismos que estaban a favor del interino, por ejemplo, esta información de los taladros que nos habíamos quedado casi a cero,
y que te lo diga un economista que se llama Antero Alvarado, que sea director regional de la firma consultora Gas Energy de Latinoamérica, que te lo reconozca una firma gringuera, vamos a decirlo así. Que Venezuela, tú sabes cuánto taladro tiene ahorita. Más de 40. Una cifra impresionante. Que están trabajando prácticamente las 24 horas sobre pozos nuevos y sobre pozos en mantenimiento y sobre pozos que estaban allí y lo están recuperando. Yo te lo decía la vez anterior. PDVSA está cambiando el esquema, está sorprendiendo al mundo. Y por eso esa información que salió ahorita del ministro de Petróleo, que lo dieron por muerto prácticamente. ¿Tú sabes por qué? Porque PDVSA está subiendo la producción. Porque el petróleo de Venezuela en la cesta West Texas está subiendo. Porque estamos cambiando el esquema, se le está pagando deudas acumuladas, está pagando cash así, uno tras otro, porque no se puede hacer de otra forma. Porque los gringos te persiguen las transacciones, ubican a la gente, a las empresas y le caen encima. Porque mucha de esta información se debe mantener en silencio para no darle prácticamente insumo informativo a los gringos para que luego con su inteligencia industrial y financiera persigan a las empresas y se posicionen para tratar de sobornar y buscar los sabotajes para que la industria no salga adelante. Y todo eso que está sucediendo en PDVSA sin ayuda gringa, que es muy importante, porque los gringos tienen aquí más de 5 empresas que le han renovado la licencia, no están operativas, las tienen ahí protegidas. ¿Qué cosas, no? Nos quitaron Citgo, nos quitan monómeros, nos congelan cuentas, pero ellos a sus empresas aquí en Venezuela sí las protegen. No las podemos tocar. Hay más de 40 taladros, amigos. Lo está diciendo gente que estuvo a favor del interinato. Porque aquí, miren, hagan una prueba, busquen información económica de Venezuela y se darán cuenta que la mayoría de gente que da información sobre la economía de Venezuela apostó al interino. Y tienen que reconocer porque es una avalancha de informaciones positivas de la economía de Venezuela. No pueden ya tapar el sol con un dedo. Claro, lo reconocen a tranca y barranca. Lo reconocen con una serie de peros. Porque les cuesta reconocer que su apuesta fracasó. Porque ellos apostaron a derruir este país. Aquí celebraban los seguidores del interino, los que lo hicieron en silencio, los que lo hicieron público o directamente, celebraban cada una de estas tragedias. Pero no están celebrando estos nuevos 40 taladros que tenemos. Pero sí celebraron cuando el último quedó inoperativo. ¿Para qué? Para culpar al gobierno de Venezuela. ¿Con qué fines? Para luego atacar al gobierno de Venezuela. ¿Y cuál es el trasfondo de ese ataque? Ir acumulando cosas, malestar, rabia, inconformidad en todos los venezolanos para que se volcaran contra el gobierno de Venezuela y fueran los mismos venezolanos en una revuelta social que derrocaran al gobierno y ellos luego venir a gobernar con los gringos y los europeos bajo las ruinas que habían dejado a la economía del país y venir en plano de salvadores. Esa es la historia de Venezuela. Y este canal se caracteriza por la objetividad. Y aquí nosotros les estamos diciendo, sí, dejaron mal a Venezuela. La dejaron tambaleante, pero no la noquearon. Se olvidaron del pueblo de Venezuela, que es un pueblo aguerrido, resistente, digno de ser un pueblo guiado por una historia patriótica que ya todos conocemos. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.